todos, ¿cómo están? Nosotros re bien y re contentos de formar parte de San Luis Más. Somos Chicos en el Aire. Un programa que nació en el taller de medios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Y cada semana vamos a compartir media hora de programa con todos ustedes. Mi nombre es Álvaro y quien me acompaña es Gina. Hola Gina, ¿estás contenta de estar en el aire? Hola Álvaro, re contenta y especialmente porque tenemos un montón de cosas lindas para contarles. Este programa lo hemos dedicado a una fecha muy importante para todos los argentinos, que es el 9 de julio. No digas más. ¿Qué tal si vemos cómo va a estar el clima para este fin y después arrancamos con todo? Dale, adelante Agus. Les va a ver qué planes hacen con esta temperatura. Les cuento que hoy la máxima va a llegar a los 16 grados aproximadamente. Mañana domingo un poquitín mejor, van a ser 19 grados. Así que ustedes verán qué planes armar para este finde. Siempre hay cosas lindas para hacer, ¿no? Ahora sí, arrancamos con nuestro primer bloque. Adelante chicos. Hoy, como bien dijeron ustedes, vamos a hablar del 9 de julio. Estamos solo a 3 días de esa fecha tan importante para todos nosotros. Porque hace 208 años nuestro país finalmente declaraba su independencia. ¿De quién? ¿Y cómo eran esos días? ¿Y cómo se vivía en esa época? Nuestra compañera Lina estuvo con el profe y también historiador César Romero. Tuvieron una charla re interesante. Miren. 208 años nos separan de aquel 9 de julio de 1816 y muchas cosas han cambiado. Y de eso vamos a charlar con el profe César. Mientras en el Congreso de Tucumán se proclamaba la independencia, ¿qué pasaba en Buenos Aires? Buen día. En Buenos Aires vivían 40.000 personas. Era una aldea que desde muy pequeña se había transformado en una gran ciudad. Hoy tiene más de 3 millones de habitantes. ¿Te imaginas qué chiquita que era? Pero sin embargo, era la ciudad más importante del virreinato. ¿Cómo eran las casas? Las casas eran verdaderamente muy grandes. Se les llamaba estilo chorizo. ¿Por qué? Porque tenían una habitación pegada al lado de la otra. Y después había un cuarto que era lo suficientemente grande, ubicado hacia atrás. Esa era la cocina. Ahí era un cuarto donde transitaba mucha gente todo el día y al lado de la cocina había como una despensa. Y luego teníamos los dormitorios, ¿sí? Que eran los lugares propios de cada habitante de la casa. Y si eran muchos hermanos, por ejemplo, las hermanas compartían habitación donde reposaban. Así era una casa, digamos, en Buenos Aires. ¿Qué se comía? Uy, de todo. Tenían verdaderamente una dieta muy nutrida. Las comidas más comunes eran el puchero y los guisos, ¿sí? Tomabas una olla, calentabas el agua hasta que hirviese y ahí se iba dejando la carne, las verduras, se podía colocar seguramente algún tipo de hierba aromática, ¿sí? Y después se colocaba algún espesante, por ejemplo la harina, por ejemplo el almidón de maíz. Y eso hacía que la comida fuera proteica, o sea, tenía mucha energía y se pudiese conservar, digamos, muchos días. Pero aparte también se comían muchas cosas fritas, como por ejemplo los pasteles de carne, como por ejemplo el asado. Ya el asado con cuero se comía bastante. Y las sopas. Las sopas eran uno de los platos preferidos en aquel momento. Recordemos que no había heladera. En aquel momento no había heladera. Entonces era complicado conservar la carne, sobre todo. ¿Había agua potable? No, lamentablemente no. No había una red de agua como tenemos ahora. O sea, no existía una canilla donde vos ibas, abrías y salía el agua fría o el agua caliente. Eso no existía. Todos, alguna que otra vez, hemos actuado de aguateros, ¿sí? En alguna actitud de la escuela. Bueno, ¿quién era el aguatero? Era una persona que iba con un carro especial. Era como si fuera una barrica, un tanque grande de madera. Cargaba ese tanque, lo llenaba de agua en el Río de la Plata y luego iba casa por casa vendiendo agua, ¿sí? ¿Qué hacía con esa agua? La llevaba normalmente cerca de la cocina o en algún depósito. Entonces todo lo que flotaba en el agua se iba al fondo. Eso se llama sedimento, ¿eh? Y recién ahí quedaba apta para tomar. Y después tenían pozos. Y muchas veces, y esto es interesante, también juntaban el agua de lluvia. El agua de lluvia que caía en los patios de la casa, la juntaban, la dejaban unos días estacionar y también se la tomaban. ¿Y cómo hacían para conservar los alimentos?
Qué buena pregunta. Básicamente eran 3 técnicas. La primera, la más usada, la habían heredado desde Europa, de la Edad Media, era condimentar los alimentos. El segundo método que se usaba era cubrirlos con sal, ¿sí? Por eso después se van a inaugurar unas industrias en el Río de la Plata llamados los saladeros. Se colocaba la carne recién carneada y se la cubría sobre todo con grandes lingotes de sal. La sal es otro de los elementos que retarda la descomposición, o sea, no se pudre la carne, se conserva más tiempo, pero la sal absorbe el líquido, entonces la carne queda como seca. Después cuando la echaban a la olla, al agua hirviendo, la carne, digamos, volvía a hidratarse, ¿sí? Y el tercer método era colocarlo en una jaula que estaba rodeada de una pequeña tela que tenía pequeños agujeritos para evitar que llegaran las moscas, porque las moscas contaminan la carne, y eso se iba secando. Y se usaba mucho en distintos platos, en elaboración de distintos platos, y nuestros gauchos lo llamaban charqui o charque. Bueno, esas son las cosas que se usaban para conservar los alimentos. ¿Cómo se hacía con el baño? Uy, no había baño, ¿sí? Las casas en esa época, en 1816, no tenían baño. Lo único que tenían las casas de la gente más rica era un cuarto o una habitación especial donde se colocaba una bañera, que podía ser de metal o enlosada, que para la época era carísima y era bellísima. Allí se bañaban solamente las mujeres de la casa, ¿sí? Los sirvientes de la casa llenaban esa bañera o esa tina con agua caliente o agua tibiecita, y ahí solamente se podían bañar las mujeres. Mientras que los hombres de la casa, tuvieran plata o no tuvieran plata, se tenían que ir a bañar al Río de la Plata, ¿sí? Normalmente iban a la tarde o a la nochecita, depende de la estación del año, ¿sí? En invierno, lógicamente, no iban a la noche porque se iban a congelar, pero iban a la siesta. Y a la mañana iban las lavanderas, los sirvientes, todo el personal de servicio de la casa, y se bañaban en el Río de la Plata. En cambio, digamos, la habitación conocida como baño va a aparecer mucho después. En aquel momento, por ejemplo, cuando una persona quería ir, digamos, al baño y no tenía, iba hasta el fondo de la casa y ahí existía un hueco, como cavado, digamos así, protegido, muchas veces con una especie de paredes de madera, ¿sí? Eso se llamaba letrina. Entonces iba y, digamos, empleaba eso como baño. Mientras que en otras casas tenían debajo de la cama, ¿sí?, lo que se llamaba taza de noche o vacinilla, que era como una especie de fuentón, para que ustedes lo imaginen ahora, como una especie de fuentón, muchas veces con una tapa. Entonces, si a vos te agarraba ganas de ir al baño a la noche o en el medio de la noche y tenía frío, se hacía, digamos, las cosas, digamos, ahí en esta vacinilla o en esta pelela, le decíamos nosotros también, y después a la mañana venía el sirviente, las limpiaba y las arrojaba todo a la letrina. ¿Y los niños a qué jugaban? Bueno, los niños tenían distintos tipos de juegos. Lo más interesante de explicar es que habíamos heredado muchas tradiciones, muchas costumbres y muchos juegos de España, ¿sí? Recuerden que España descubrió América y nosotros somos herederos de eso. ¿A qué jugaban? Uno de los juegos más comunes que empezó siendo jugado por varones era la rayuela, ¿sí? Seguramente a vos te debe gustar y a los chicos de tu edad también. Bueno, la rayuela al principio la jugaban solo los varones, después empezaron a compartirlo con las mujeres. A partir de ahí nacieron un montón de juegos. Por ejemplo, la escondida, ¿sí?, que es un juego que nos fascina, digamos, absolutamente todo. La mancha, ¿sí? Y empezaron a aparecer unos pequeños objetos de vidrio con forma redondeada, ¿sí?, que hoy uno ve en otros países, las llaman canicas, pero acá nosotros las llamábamos bolitas. Han quedado muchísimas, por ejemplo, canciones infantiles. Jugaban a las rondas, las nenas, por ejemplo, y cantaban una canción llamada El arroz con leche, que decía: arroz con leche, me quiero casar, ¿sí? Y de ahí venía. Normalmente hablábamos de alguien de San Nicolás, o un señorito o una señorita. El acerrín acerrán, ¿sí? Los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Preciosa la canción, siempre en versito. Eso los ayudaba también a profundizar su conocimiento de la lengua. Y había también juegos en familia, ¿sí? Por ejemplo, muchas destrezas criollas jugaban en familia. Uno de esos juegos, por ejemplo, eran las famosas carreras de embolsados que ya existían en aquel momento, y en el patio de la casa metían sus piernas adentro de las bolsas y jugaba el papá, la mamá, los niños, a ver quién llegaba primero a la meta con las bolsas. Así se entretenía toda la familia. ¿Y había médicos?
y demoraron bastante en llegar. España trajo los primeros médicos allá por el siglo XVI, ¿sí? Esos médicos empezaron a enseñar, digamos, a algunos aspirantes, a jóvenes que querían ser médicos, pero en realidad, digamos, aprendieron lo básico, lo elemental, ¿sí? Recién cuando las universidades comenzaron a extenderse y a funcionar más, tuvimos los primeros médicos en América, pero eran poquitos. América era un continente muy extenso y ni hablar del Río de la Plata. Entonces, teníamos muchos enfermeros o enfermeras, gente que se dedicaba a cuidar a los enfermos, pero la mayoría de los médicos venían de España o de algunas otras universidades del resto de América. Muchas gracias, profe, por contarnos todas estas cosas que muchos no sabíamos y que son parte de nuestra historia. El agradecimiento es mío a ustedes por haberme elegido para esta entrevista y por permitirme llegar a un montón de hogares y un montón de familias. Y lo más importante de todo, por permitirme contar cómo fue la historia en tiempos de declaración de nuestra independencia. Vuelvo con ustedes, chicos. Gracias, Ali. Gracias, profe. Y ahora es el turno de Josefina y Francesca. La Casa de Tucumán tiene una gran carga emotiva, porque allí pasaron muchas cosas que se relacionan directamente con nuestra historia. Y fue sede de importantes reuniones donde se debatían ideas durante muchas horas, con el solo objetivo de poder ser finalmente independientes. En la ciudad de La Punta, desde hace 8 años, tenemos la réplica de este edificio histórico y hoy los invitamos a recorrerla. Fuimos hasta allí, nos recibió su guía y dimos un lindo paseo. ¿Nos acompañan? Buenas tardes, ¿cómo están? Chicos en el aire, acá estamos en la réplica de la Casa Histórica de Tucumán y vamos a ver y vamos a contar un montón de cosas interesantes. ¿Me acompañan? Bueno, acá estamos en la réplica de la Casa Histórica de Tucumán que se hizo en el 2016 para homenajear el bicentenario de la independencia. Es una casa típica colonial. Se trató de mantener la mayoría de los materiales de la época de construcción, obviamente que se ubicaba en Tucumán, donde, digamos, vivía una familia que era la familia de la señora Francisca Bazán. Sus papás en el año 1760 la mandan a construir para darla como dote de matrimonio cuando ella se va a casar con el señor Laguna. Y es así que ellos la habitan en el año 1762 y, digamos, en esta casona grande llegan a vivir hasta 15 personas aproximadamente en esa época. Después, bueno, de todo lo que va pasando, va sufriendo un montón de reformas, siempre, digamos, teniendo en cuenta que lo único que se conservó de esa casa fue el Salón de la Jura de la Independencia. Podemos ver una foto muy importante que lleva después a la restauración, la fotografía de 1869 que la saca un fotógrafo llamado Paganelli, digamos que él andaba fotografiando la ciudad de Tucumán de los edificios y él es el que obtiene esa foto de la casa. Con eso después, en el año 1940, se logra, digamos, dar con la fachada cuando se restaura. 1869 tenemos aquella imagen, 1874 ya la parte de adelante no existía, se hace ese edificio que es la Casa de Correos y Telégrafos. Después pasamos al año 1904, ya deteriorada la casa, se tira todo abajo y alrededor del Salón de la Jura se construye el templete. Y después recién en el año 1940, digamos, el gobierno nacional lo toma como patrimonio histórico y decide hacer la reforma, digamos, la reconstrucción. Para eso se vuelven a levantar los muros con planos, buscando los cimientos y con esa foto tan importante de Paganelli para dar con el frente. Y en 1943 queda inaugurada, que es la casa que vemos nosotros actualmente hoy en día, digamos. En la casita que está al norte, muy cerca de la plaza, en la hermosa Tucumán. Acá vamos a ir pasando por las habitaciones chorizo, como les llamaba, y acá en esta casa la tenemos ambientada con cuadros obviamente de nuestros héroes y objetos originales.
Acá tenemos el cuadro de Juan Martín de Pueyrredón y el de San Martín, dos personajes muy importantes para esa época. De acá tenemos los objetos, un arco y flecha de cultura mataco y dos sables de artillerías utilizados también en esas batallas. Bueno, acá en esta otra habitación tenemos a los dos héroes del norte, Martín Miguel de Güemes, que hace poco fue su aniversario, y el Manuel Belgrano, obviamente nuestro creador de la bandera y un gran participante en lo que fueron las batallas del norte. Y los objetos que tenemos son dos fusiles a pistón y una escopeta, el año 1850 y 1871. Aproximadamente son de esa fecha. Bueno, acá estamos en la parte más importante de esa gran casona de Francisca Bazán de Laguna, que es el Salón de la Jura de nuestra Independencia. Es ocupada por, digamos, la milicia de los ejércitos del norte. Después en 1815 la dejan y el gobernador Arauz, en ese momento de Tucumán, decide restaurarla porque ya había quedado un poco dañada. Y a partir del año 1816 fueron cuando comienzan estos sucesos importantes. Específicamente el 24 de marzo de 1816 se comienzan a reunir los congresales provenientes de todas las provincias. De ahí que no se haya hecho en Buenos Aires, se elige un punto intermedio que es la provincia de Tucumán y se elige esta casa porque era una de las más grandes, digamos, de la ciudad de San Miguel. Bueno, en ese día estuvieron todos los diputados y más gente que quería saber de lo que pasaba, que observaba por las ventanas. Era un salón grande, pero igual toda la gente estaba al tanto de ese. Ese día 9 de julio de 1816 fue un día martes y el día 2, a las 14 horas se logra, digamos, firmar ese acta de independencia. Después vinieron muchas más reuniones para poder saber qué tipo de gobierno queríamos, si era un monárquico o un federal. Para eso, bueno, se fueron pasando los años hasta poder organizarse. Pero lo que sucedió, digamos, en este salón fue lo más importante para nosotros, que fue la liberación de España y obviamente de todo dominio extranjero que quisiera venir a colonizar, digamos, acá a lo que fue el virreinato. Acá estamos, digamos, en el segundo patio, que es el patio donde circulaba la servidumbre, vamos a decir así. Saliendo del segundo pabellón, donde está el Salón de la Jura, que era antiguamente el dormitorio principal, la sala principal y el comedor, se sale al segundo patio. Después vamos a ingresar lo que sería el tercer pabellón, donde vivían los criados, como le llamaban ellos, que eran esclavos y sirvientes que estaban ahí. La diferencia social se nota por la forma de la arquitectura, digamos, y de la construcción que tenían en esa época. Escucha el ritmo del cantón. En esto, cuando puedan venir a recorrer, van a ver, van contando la historia de la esclavitud, que comienza aproximadamente en el 1585, donde vienen los barcos desde Portugal e Inglaterra, pasando por África y trayendo familias completas esclavizadas, siendo estos utilizados para, bueno, servicio de la gente de clase alta y muy común llevarlo a las minas del Alto Perú también. La diferencia, bueno, el piso de tierra pisonado, las aberturas con cerrojos, se los tenía con grilletes, con yugo, bueno, todos viviendas hacinados prácticamente. Todo esto era la parte donde vivían ellos. En el tercer pabellón también estaba la cocina y las letrinas, que eran de uso, digamos, de los dueños de la casa. Bueno, chicos, ustedes piensen que en un lugar igual a este que lo tenemos acá en San Luis, que lo pueden venir a visitar, se dio el primer paso para la libertad de todos los argentinos. Así que bueno, los esperamos y vengan a vernos, vengan a ver la casa. Viviendo en libertad, viviendo en libertad. Muchas gracias por este recorrido. Volvemos al estudio.
Valentina es la encargada de presentarnos nuestro último bloque. Adelante, Valen. Gracias, Álvaro. Les voy a presentar a Amadeo Gómez Lira, que en 3 días, justo para el 9 de julio, cumple 5 años. Hoy nos va a presentar a sus papás, que nos regalarán una linda danza. Por la independencia nacional, un gaucho con su mocita bailará la dancita en esta fecha especial. Un aplauso para los bailarines. ¡Viva la patria! A bailar esa Lorencita. Adentro. Cuando salí de mi pago, salí los ojos llorando. Porque pensé en la distancia que de mí te iba quedando. A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita. Te he querido y olvidarte no he podido. Quien te quiera como yo en el mundo no habrá habido. A ver ese saludito. Ya te vas, prenda querida, yo con quién me quedaré. Qué noches serán las mías, qué desvelo pasaré. A prepararse para la revancha. Todo aquel que amando vive, hasta con las piedras habla. A una prenda de mis quejas por ver si me contestaba. A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita. Dices que ya no me quieres porque mal pago te he dado. Volveme a querer de nuevo, que un clavo saca otro clavo. A ver ese saludito. Si te fastidia mi amor, ya luego descansarás. Ya no te seré molesto, ya no me verás jamás. Gracias, Amadeo, y gracias a tus papis. Te vamos a ver seguido por acá. Y así hemos finalizado este programa. Esperamos que le hayan pasado lindo. ¿Nos despedimos, Álvaro? Así es, y será hasta el sábado que viene. Y que Dios los bendiga. Es lo mejor, los bloopers, señor. Es lo que creo. Sí, o sea... Porque hace 208 años nuestro país finalmente declaró su Soy yo, bueno, está un poquito encorvado. Sonrían, si esto no es una lección de cosas, sonrían, si... Finalmente declaró su independencia. ¿De quién? ¿Y cómo eran esos días? Un programa que nació en el taller de medios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Ahora sí arrancamos con nuestro primer bloque. Adelante, chicos. No te trabes. Ahora sí arrancamos con nuestro... Pobre Ávalo. Si vos siempre hablas así, pobre Óvalo. Siempre hablas así. A ver qué planes hacen con esta temperatura. Ahí está. A ver, ¿qué planes? A ver qué planes hacen con esta temperatura. Les cuento que hoy la máxima va a llegar a los 16 ¿Qué día grados. es hoy? Les cuento que hoy dice... No, siempre pueden reírse de qué? De los errores. Y de uno mismo. ¿O no? Es lo más divertido. Pero sí, no sabes lo que sufrí. ¿De ustedes y mío? De kinder nada más. De kinder nada más. Hola, ¿cómo
les va? A ver qué planes hacen con esta temperatura. Les cuento que la máxima va a llegar a los 16 grados aproximadamente. Mañana domingo, un poquitín mejor. Va a llegar a los 19 grados. No lo sé. Se me olvida. Cosas lindas para hacer. Se me mezclan las palabras. Mañana domingo un poquitín mejor. La máxima va a llegar a los 19 grados. Así que ustedes verán qué planes arman para este fin de. Siempre hay cosas lindas para hacer, ¿no? Ok. Dale. Es que no vine peinada, señor. Y es miedo. Es verdad, señor. Siempre hay cosas lindas para hacer, ¿no? Me tragué mitad del guión, señor. Vámonos. Así que ustedes verán qué planes arman para este fin de. Así que ustedes verán qué planes armar para este fin de. Siempre hay cosas lindas para hacer, ¿no?